Hola de nuevo. Finn cayó en coma anoche. Los médicos no se lo esperaban, pero yo tenía la sensación de que eso pasaría. Mi esposa no quiere salir del hospital y, al parecer, no quiere comer nada. Necesitaba volver a la casa e intenté llevarme a nuestra hija conmigo, pero mi esposa prefirió quedarse con ella en el hospital. Al salir, el sacerdote de la ciudad, el padre Milton, un hombre de 60 años, intentó entrar en la habitación de Finn. Traté de hacer que se fuera, pero mi esposa insistió, así que me quedé un momento mientras rezaba por mi hijo. Regresé a casa y tomé un trago, sin saber qué hacer. Estaba asustado, cansado y confundido. Lo único que podía hacer era beber e intentar olvidarme de todo por un momento. Eso fue lo que hice. Me quedé mirando la pantalla negra de mi sala y comencé a pensar en mi hijo. Incluso pensé en mi hermano, de cómo todo parece estar conectado, pero no soy capaz de ver los hilos. Los ligeros golpes de lluvia que caían sobre la ventana parecían no importarme por sobre mis pensamientos. Fue entonces cuando un golpe resonó en mi puerta, en medio de mi silenciosa y vacía casa. El golpe me hizo saltar tirando la botella al suelo mientras el líquido se absorbía en la alfombra. Me levanté de un salto y recogí la botella. La tapé y la deslicé debajo del sofá. Me sequé los ojos y abrí la puerta. Ahí estaba, de pie bajo la lluvia que caía hacia nuestro porche. Lucía como si se hubiera sorprendido al verme. Su chaqueta negra estaba húmeda y su cabello estaba empapado aún bajo la capucha. Me miró, con los ojos hundidos en sus ojeras ennegrecidas. ¿Anthony? No me gusta hablar de Anthony. En realidad a nadie de por aquí le gusta. Simplemente no trae nada bueno. Debido a lo que ha pasado, es mejor que toda la ciudad lo olvide. Anthony es la razón por la que nunca volví a buscar la religión. Y también por cómo es hoy en día. Ya no es el inteligente niño que venía a jugar con Kevin. Ahora era un niño en el cuerpo de un hombre, traumado por lo que sucedió y que nunca crecería para poder recuperarse. El pueblo le dio la espalda. Todo era un secreto a voces que muchos querían olvidar. Y yo era uno de ellos. Hola, Doug. Entra. Quítate de la lluvia. Se encogió de hombros y dio un paso hacia el porche. No era un hombre pequeño ni mucho menos, pero siempre andaba encorvado. Se quedó de pie bajo el techo mirándome a los ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté. Yo no estoy loco, Doug. Solo estoy un poco confundido. Anthony, creo que no lo sabes, pero no es buen momento. Finn entró en coma hoy, ¿cierto? Me interrumpió. Sus ojos miraron al suelo. Ni siquiera podía emitir un sonido. Todo se me quedó atascado en la garganta y quedé boquiabierto. ¿Cómo? No sé por qué lo vi anoche, en mi departamento. ¿Te importa si vamos a algún lado? No sabía qué hacer. Déjame ir por unas cosas. Se quedó de pie bajo el toldo mientras yo tomaba mi billetera y salía de la casa. Anthony, ¿dónde está tu auto? No tengo. Manteniendo una actitud sobria, asentí y caminé hacia el mío. Condujimos por la carretera. Ambos miramos la antigua casa de Anthony cuando pasamos por ahí. Era vieja y se estaba cayendo a pedazos. Él se quedó mirándola más tiempo que yo. Decidimos ir a un bar. Settlers Inn estaba bastante vacío. No había pasado por aquí por años, pero parece que Anthony conocía bien el lugar. Llegamos y fuimos hacia un pequeño espacio en una esquina. Me tomó un minuto darme cuenta de cómo estaba él. Miré sus manos. Estaba temblando. Esperaba que fuera por la lluvia y no por otra cosa. Pedí una cerveza y Anthony pidió 2 rones con Coca-Cola. Se bebió uno de un trago mientras se lamía los labios sin derramar ni una gota. Yo bebí el mío.
¿Recuerdas lo que pasó en aquel entonces? Anthony, pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Digo, no es necesario que saquemos a relucir lo que te pasó. Lo sé, pero no recuerdas, ¿cierto? Asentí. Lo lamento mucho. Yo no. ¿Qué? Escucha bien lo que te voy a decir, Doc, y no me juzgues hasta que termine. Pero yo no recordaba lo que había pasado. No por mucho tiempo. ¿Qué? Probablemente lo bloqueaste. Fue muy traumatizante. Sí, eso es lo que me dijeron toda mi vida. Que no fue mi culpa, que yo no tenía la culpa de nada. Pero aún así, durante todos estos años, todos me miraban de manera diferente. Incluso hoy. Veo la forma en que me miras cuando nos encontramos en la licorería. Ese sentimiento persistente. Como si fuera un mal recuerdo de esta ciudad que la gente quiere olvidar. Y cuando me ven, la cicatriz se vuelve a abrir. Sin embargo, aún no sé por qué. Anthony... ¿Por qué, Doc? Su pregunta me dejó completamente desconcertado. Y tuve que decirle la verdad. Anthony, ese sacerdote abusó de ti. Se limitó a mirar la mesa. Estabas enfermo. Él te visitó cuando estabas en tu peor momento y se aprovechó de ti. Subiste al estrado, se lo dijiste a todo el mundo. Lo atraparon porque fuiste muy valiente. El padre McCleary, dijo en voz baja. ¿Sabes lo último que recuerdo de esa época? Salí de mi casa aquella noche para recoger algunos juguetes que había dejado en la calle y miré hacia el camino que daba a tu casa. Vi a una persona caminando por él, caminando directamente hacia mi casa. Me tomó un segundo darme cuenta, pero luego lo vi. Era Kevin. Estaba mojado, dejando charcos a cada paso. Se me acercó y me dijo que lo sentía. Después de eso me di la vuelta hacia mi casa, confundido. Mi madre me había dicho con anterioridad que Kevin estaba enfermo. Me di vuelta y él se había ido. Eso sucedió el 3 de octubre. Después de eso, no recordé nada. Lo miré atónito. El 3 de octubre había sido la noche en que Kevin había muerto. Anthony, ¿qué es lo que no recuerdas? Doc, no recuerdo nada después de eso. Nada a partir de que me enfermé. Anthony me contó que todo se había oscurecido. Solo recordaba cuando había salido de su enfermedad. Fue entonces cuando comenzó a recordar cosas y un día después de eso sus padres comenzaron a actuar de manera extraña. Comenzaron a convencerse de que algo le había hecho el sacerdote. Tenía miedo. Digo, mis padres me contaron lo que supuestamente me había pasado. Ellos eran todo lo que tenía. Me dijeron que aquel hombre había abusado de mí. Y eso, que mis padres eran religiosos. Así que confié en ellos. Anthony, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque el otro día fui a mi casa, antes de las primeras lluvias. Era como si me estuviera llamando en sueños. Me acerqué. Ya sabes que nadie la ha comprado desde que comenzaron los problemas. Está ahí pudriéndose. La puerta estaba abierta, así que entré. ¿La allanaste? Subí las escaleras hasta mi habitación. Me costó mucho hacerlo, aunque no podía recordar por qué. Era como si la casa me estuviera trayendo hacia ella, mientras al mismo tiempo me quería lejos. Pasos pesados me llevaron hasta ahí y entré. En ese lugar pasaron tantas cosas y yo no recordaba nada de eso. No se sentía el aire. No había viento ni siquiera a través de las ventanas rotas. Me quedé ahí, triste por no haber logrado recordar nada. Al final era solo una habitación. La cabecera de mi cama todavía estaba ahí. El colchón probablemente se lo había llevado algún vagabundo. Yo seguía adentrándome. Tomó un sorbo rápido de su otro ron. Por alguna extraña razón quise tocar la cabecera y lo hice. Y Doc, no estoy bromeando contigo. Todo llegó tan rápido como una inundación.
Todo lo que había pasado, todos los recuerdos, los gritos y el dolor. Todo lo que había quedado archivado en mi cerebro y que había fundido en sus pasillos. Caí al suelo mientras las lágrimas brotaban de mis ojos y se acumulaban en mis manos. Después de esa noche en la que vi a tu hermano, fue cuando comencé a ver al hombre en mi habitación. No lo interrumpí. Me quedé mirando a Anthony mientras me contaba todo lo que había pasado. En ese entonces no lo veía bien. Era alto y estaba sonriendo. Se quedaba de pie esperando en la esquina de mi habitación. Estaba toda la noche mirándome. No podía moverme. Apenas respiraba. Era como si cada respiración fuera como si me estuviera ahogando. Durante varias noches lo vi. Pero ahora es fácil saber quién era. Doug, era yo. Literalmente era mi yo actual mirando a mi yo más joven. Me estremecí al pensarlo. Estuve completamente postrado en la cama después de eso. No podía hablar con mis padres. No podía controlar mis movimientos. Era un muerto en mi propio cuerpo. No sabía que tomó el control sobre mí, pero podía escucharlo como si estuviera a 1.000.000 de millas de distancia. Y sin embargo, estaba a un lado de mí susurrándome al oído. Era una voz aguda, tal vez incluso chillona. Era un idioma que nunca había escuchado, pero fue aterrador. Fue entonces cuando el padre McClary y el padre Milton llegaron a la casa. ¿El padre Milton? ¿El sacerdote que todavía está en St. Innocents? Él asintió. Espera. ¿Qué me estás diciendo? Todo pasó en un largo lapso de tiempo. Fue mientras estaba flotando dentro de mí y no podía mantener ningún control, y quien me lo quitó me estaba alejando cada vez más de mí mismo. Estaba flotando en la oscuridad. Ya no escuchaba susurros. Ya no veía. Todo lo que podía oír era una cosa, y se hacía cada vez más fuerte. Era el suave correr del agua. Tal vez el agua que iba hacia un barranco. Me miró fijamente. Así de repente me desperté y caí desde unos 3 metros sobre mi cama. Los 2 sacerdotes corrieron hacia mí. Me echaron una manta encima tratando de darme calor. Luego, 1 o 2 días después, mis padres me dijeron que yo había sido, ya sabes, una víctima. Anthony, ¿me estás diciendo que...? Creo que esta cosa juega con los recuerdos. Hace que la gente olvide o recuerde mal lo que pasó. Se abre paso hacia el cerebro hasta nublarlo todo, de modo que nadie lo sabe. Porque mis padres seguramente presenciaron un milagro, pero solo lo percibieron como el peor acto imaginable. Luego me hizo olvidar por completo las cosas hasta ahora. Estaba conteniendo las lágrimas. Testifiqué contra el hombre que me salvó la vida. Y él tuvo que aceptarlo y quedarse ahí. Murió en la cárcel, ¿sabes? No mucho tiempo después de que lo metieran. Lo apuñalaron en el estómago y el pecho 18 veces. La única persona que intentó defenderlo fue el padre Milton. Estaba sin palabras. Sé por qué lo pusieron ahí. ¿Qué quieres decir, Anthony? No sé qué es con exactitud, pero nos hace corroborar esta historia por una razón. Y es que se metió con todo el pueblo. Creo que tuvo miedo de que el padre McClary supiera cómo detenerlo. O probablemente lo iba a intentar si yo no hubiera hecho lo que hice. Se secó los ojos y tomó el último sorbo de su bebida ahora diluida en agua por los hielos. Anthony, ¿todo esto te llegó así como así? Asintió mientras miraba hacia abajo. Anthony, me pasó lo mismo. Volteó a verme con los ojos muy abiertos. Le conté sobre la capa de Kevin y lo que me había pasado cuando la agarré. Cómo sucedió todo tal como me lo contó. ¿A ti también te pasó?, susurró. ¿Qué es lo que está pasando?
Tuve que preguntar sabiendo que no tenía una respuesta. No lo sé, pero ahora tengo que contarte lo que pasó anoche. Después de mi despertar me fui por el mal camino. Todas las noches bebía y lloraba. No es difícil beber en el trabajo cuando es el turno nocturno, así que también tomaba. Bebía una cantidad enorme en un día o día y medio. Me emborrachaba tratando de borrar los recuerdos y hacerlos parecer ficción, pero sabía que no lo eran. Estoy en un agujero ahora mismo en mi vida, Dog. Solo podía escucharlo. Anoche llegué a casa después de mi turno. Me serví un trago fuerte y me lo bebí en menos de 5 minutos. Entonces preparé otro, me lo bebí y luego otro. En una hora más o menos estaba empezando a sentirme ebrio y bien. Entonces caminé por mi habitación sin encender las luces. Por el alcohol me caí. Me levanté y me tambaleé. De pronto vi una sombra al otro lado de mi habitación. Estaba completamente oscuro, pero mi visión se aclaró por un segundo. Vi a tu hijo. Me agarré de la mesa. Vi a Finn de pie en la habitación, justo enfrente de mi ventana. Pero algo no estaba bien. Estaba tratando de gritar, pero solo salía una porquería negra dentro de su boca. Fue entonces cuando vi que no estaba solo. Justo detrás de él había otro chico. Le susurraba al oído mientras le sujetaba los brazos por detrás. Era una sonrisa que no había visto en casi 20 años. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una mueca oscura, algo malévolo. Era Kevin. Me llevé la mano a la boca. Entonces, un chorro de agua inundó mi habitación. En ese chorro vi decenas de ojos. De pronto, había 30 o 40 chicos ahí, todos de piel blanca con una sustancia viscosa que les salía de la boca, los ojos y la nariz. Algunos estaban completamente desnudos, otros parecían tener sus cuerpos hinchados y a la mayoría les faltaban extremidades. Tenían las mandíbulas casi arrancadas, les faltaban dedos o piernas. Sin embargo, todos gritaban sin hacer ruido. Todos me miraban, me suplicaban ayuda. Fue entonces cuando mis oídos se hicieron añicos, pues todas esas voces comenzaron a sonar. Todos gritaban por ayuda, pero era como si estuvieran luchando por respirar. Todos se estaban ahogando. Salí corriendo de mi habitación, me quedé sentado en el suelo de la cocina mirando mi cuarto. Temblaba, escuchándolos llorar pidiendo una ayuda que no puedo darles. Anthony, creo que sea lo que sea, ha estado aquí en Bridgen por mucho tiempo. Creo que esta cosa está a punto de llevarse a tu hijo como su próxima víctima. Tragué saliva, intentando contener las lágrimas. ¿Qué diablos podemos hacer por fin entonces? ¿Mi hijo va a morir? El silencio reinaba entre ambos. Entonces, algo me llegó a la mente. Tiene que haber algo relacionado con ese arroyo, en el bosque. ¿Me entiendes? Sus ojos se fruncieron. ¿Por qué ahí? Ese fue el último lugar al que fue Finn, y ahí fue donde me encontré la capa de Kevin. Algo los está llevando ahí. ¿En serio? Su rostro se oscureció. Eso... Anthony juntó las manos y se inclinó. Creo que primero tenemos que hablar con alguien que pueda tener idea de qué está pasando. Quién sabe siquiera si lo recuerde, pero... Asentí con la cabeza porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Me sentía mal por cómo lo había tratado antes y por el hecho de que ahora le pediría ayuda. Pero si esta es la única forma que tenemos de traer de vuelta a Finn, entonces tendremos que aprovecharla. Tenemos que ir con el padre Milton.
Podía notar lo nervioso que estaba Anthony por ver a ese hombre otra vez, lo mucho que le desgarraba la mente pensar en ello. Me acerqué y lo tomé de su mano que temblaba sin parar. Sabía que no era mucho consuelo, pero esperaba que ayudara. Con todo eso, todo lo que había que decir estaba dicho. Nos pusimos de pie y salimos del bar. Mañana por la mañana iremos juntos a Saint Innocents. Durante el resto de la noche volví al hospital y me quedé ahí con mi esposa, mi hijo y mi hija, que ahora estaban dormidos. Me quedé despierto mirando a mi hijo, pensando en todo lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en su cabeza y esperando que no se sintiera completamente solo. Por primera vez en mucho tiempo, había intentado rezar. Pronto les contaré más sobre todo esto. Por favor, no olviden rezar por mi familia esta noche. Si alguien sabe o tiene alguna idea de lo que está sucediendo, por favor, hágamelo saber. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.